va a ser el fortalecimiento de la publicidad y relaciones con la comunidad. Esto como una pregunta, como un eje general. La idea justamente es que cada uno de ustedes pueda, desde su experiencia, poder ir contando algunas cuestiones que tienen que ver con esta gran temática. Pero bueno, como la lógica de nuestro NQN Lab siempre pasa primero por conocer un poquito, aunque sea en este conversatorio comprimido que vamos a hacer, de las personas, ¿no? De conocer un poco quiénes son más allá de lo profesional. Empiezo por Leticia porque la tengo cerca. Que nos puedas contar de vos, de dónde venís, que nos cuentes de tu familia y, por ejemplo, de qué cuadro sos. Sé que algo de interés en el fútbol puede haber. Soy de River y peronista, para que no queden dudas. Bueno, soy Leticia Lorenzo, soy de Zapala, estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el 2000, me fui a vivir a Bolivia, viví 7 años en Bolivia, después viví casi un año en Perú, viví 3 años en Chile y finalmente volví al lugar del que salí, que es mi provincia, Neuquén. Trabajo en el Poder Judicial desde el 2012 y hace un poquito menos de 2 años que trabajo como jueza en Zapala. Mi familia es tan diversa que no alcanzaría el tiempo para contarles, pero gracias a mi familia yo tengo la libertad que tengo, así que todo lo bueno y todo lo malo pueden ir a reclamarlo con los Lorenzo. Mi familia es de Cuyo, así que me alegra mucho que haya gente de Mendoza, espero que haya de San Luis también, que son las 2 provincias de mi origen. Y bueno, estudié Derecho porque me encanta la palabra abogar, y creo que los abogados a veces nos olvidamos de que esa es la razón por la que estudiamos Derecho, así que trato de abogar bastante en distintos foros y de distintas maneras. Como les dije, soy de River, amo mucho a Marcelo Gallardo, quisiera que fuese el presidente de la nación latinoamericana, y si se va a Barcelona voy a sufrir enormemente, creo que sería terrible para mí. Y lo que más me gusta de mi trabajo actual son 2 cosas puntualmente. Que tengo la suerte de trabajar con un grupo de gente, que es la Oficina Judicial de Zapala, que nunca dice no. Cuando se nos ocurre una idea, siempre lo primero que piensan es cómo llevar adelante esa idea, y eso es tremendamente motivador. Y lo segundo que me gusta de mi trabajo particular es poder decir cosas, que para eso nos pagan. Y lo que menos me gusta de mi trabajo es lo mucho que molestan las cosas que se dicen y lo mucho que queremos que las cosas se callen. Esa soy yo. Bueno, un aplauso, bienvenida, Leticia, entonces. Vamos con Gabriel. Gabriel, una vez más, bienvenido de Mendoza. Contanos también un poco de vos, de Mendoza, de tu familia. ¿Hace cuánto que trabajás? ¿Dónde trabajás? Hola, ¿cómo están? Primero, gracias a toda la gente de Neuquén por invitarnos, y semejante espacio es fantástico. Muchas gracias. Me llamo Gabriel, estoy por cumplir 40 en escasas semanas. Trabajo en el Poder Judicial ya hace 12 años. No estoy para el Código de Barras, pero cerca de ahí. En un tiempo trabajé en una escribanía, estuve detrás del mostrador, como decirlo, y en un momento me di cuenta que me gustaba la función judicial. Digo, antes de decidirme, ¿por qué no trabajo del otro lado? ¿Por qué critico siempre al de enfrente? ¿Por qué no me pongo del otro lado? Rendí, me llamaron, entré a trabajar del otro lado del mostrador, me di cuenta de lo difícil que son las cosas. Y ahí dije, me quiero quedar de acá. Puedo hacer un cambio, aunque sea chiquitito, pero puedo evitar de que la persona del otro lado tenga que pasar por lo mismo por lo que yo pasé. Entonces, el lavar la cara de la justicia es dar un mejor servicio a la gente. Después de todo, estamos para eso. En Mendoza hemos emprendido esta reforma de oficinas judiciales hace 2 años, a pasos acelerados. Nos han ayudado muchísimo de todas las oficinas judiciales, es realmente grandioso. El año pasado lo estuvimos en Mendoza y nos sirvió una enormidad. Y pasamos de oficina judicial a juicios por jurados. Bueno, la transmisión, que es algo que vamos a hablar. Una mudanza, un nuevo edificio. Pero volvete un poquito al ser, porque viste que uno cuando le preguntan del ser termina hablando un poco de lo que hace, que es importante, que hace la persona, pero contanos un poco más de vos. ¿Qué cosas te gustan hacer, más allá de tu trabajo? Cortito. Fuera de hacer, sí. Tocar música y viajar. ¿Qué sí. tocas? ¿Qué música tocas? Rock. Soy un intento de guitarrista que amo eso. ¿Tiene banda el intento de guitarrista? Ahora momentáneamente no.
Bien. Buscando. Buscando, bueno, si hay alguien se quiere sumar, ¿tiene que ser de Mendoza o puede ser una patagónica, una banda patagónica? Tenemos internet, ¿cuál es la limitación? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Pablo, entonces, un aplauso por favor para Gabriel, sé que nos estábamos olvidando del aplauso de bienvenida. Contanos brevemente de vos. Bien, bueno, brevemente, mi nombre es Pablo, tengo 38 años, bueno, estoy felizmente casado, tengo 2 hijos, uno de 2 años y una de 5, que yo siempre digo que tal vez el criar 2 chicos de esa edad hizo que pudiera sobrepasar esto de ser administrador, o al revés, los jueces me ayudan a criar a mis hijos cuando tengo conflictos de todo tipo. Soy técnico químico industrial por la formación técnica que tuve en el secundario. Cuando tuve que elegir una carrera universitaria, realmente me di cuenta que prefería tener una relación con las personas y no con las pipetas, los tubos de ensayo, aislado en un laboratorio. Realmente no me veía en esa función, así que ahí empecé a estudiar abogacía. Me costó mucho y yendo a profesionales a que me ayudaran a ver por qué no me costaba, me dijeron una formación técnica de 6 años, química, genera un sistema de conocimiento y demás muy estructurado, muy distinto a lo abstracto, a lo filosófico, a los conceptos que tiene el derecho por sí. Ahí yo creo que eso fue lo que me ayudó a que hoy pueda, de esta manera acelerada que dice Gabriel, adquirir los nuevos conceptos que hoy, siendo abogado, tengo que adquirir para administrar la oficina judicial. Entonces, bueno, complementé con esas 2 situaciones la realidad que hoy vivo. Hace 15 años trabajo en la justicia. Yo ingresé cuando la justicia era un todo, es decir, yo trabajaba para la justicia, pero trabajaba para una fiscalía. Hoy en día está claramente delimitado eso, entonces tengo que decir que 10 años trabajé para el Ministerio Público Fiscal, mi mejor proveedor, digamos, o usuario dentro del sistema, y hace 5 años trabajo para la Suprema Corte de Mendoza. Entré como auxiliar, trabajé como auxiliar en una cámara y después secretario en juego de garantías hasta esta reforma que acepté la función de administrador. Bien, si yo te pidiera una palabra con la cual usualmente te definen a vos. Práctico. Práctico. ¿Otra? Sincero. Bien, bueno, un aplauso, bienvenido. Gracias. Y por último, allá al fondo, lejos, Sebastián Lafón, bienvenido. Brevemente que nos puedas contar dónde trabajas actualmente, cuáles son por ahí tus tareas y de dónde venís, dónde trabajabas antes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación a participar de este panel. Realmente es una gran satisfacción. Yo soy peronista, pero de Boca. Así que estoy atravesando un momento de mi vida donde hablo mucho de política y poco de fútbol. A mi hijo permanentemente le cuento que hubo una época donde Carlos Bianchi dirigía a Boca y ganábamos Copas Libertadores, íbamos a Japón y éramos profundamente felices. Añoro y confío en que en algún momento esos tiempos van a volver. Soy periodista, he trabajado siempre la mayor parte de mi vida en diarios y en revistas, y desde hace un tiempo me comencé a trabajar en oficinas públicas, de organismos públicos vinculadas al área de comunicación. He estado en el Congreso de la Nación trabajando, colaboro con la Oficina de Naciones Unidas de Panamá y el Caribe. Los jueces y juezas de Zapala, junto con la Oficina Judicial de Zapala, decidimos hacer una presentación pública de eso. Y acá sí involucro a mis compañeros jueces porque creo que una cuestión muy relevante fue que la Oficina Judicial tuviera el apoyo y el respaldo de los jueces para mostrar los números, porque la realidad de esta provincia es que los jueces penales no tenemos una carga laboral como para tapadísimos de trabajo y no damos más, sino que tenemos un promedio de 3 audiencias al día y la pasamos bastante piolas. Entonces, ¿cómo mostrar eso a la comunidad? Claro, este año fue un cimbronazo fuerte porque tuvimos la suerte de que estuvieron los integrantes del Consejo de la Magistratura, hubo periodistas,
hubo gente por ahí interesada de Zapala y la directora hizo la presentación, estuvimos nosotros también. Y las noticias no fueron halagüeñas, porque la noticia era que un juez trabaja en promedio, no sé, menos de 1 hora al mes. Si uno se pone a sacar esos números, y siempre va a quedar mal parada. El tema es que eso a nosotros nos duplica la apuesta para empezar a contar qué hay detrás de esa hora de audiencia al mes, cómo se hacen las sentencias, cómo damos los veredictos, que es toda una cuestión de comunicación que ya pasando al desafío creo que es lo que nos resta por construir. Para nosotros fue una punta de lanza o un paso inicial. Fue importante porque tuvo impacto, porque vimos que hay gente que se interesa, porque nos empezamos a relacionar también con otros organismos de la comunidad a partir de esto y empezar a pensar otras cosas. No sé, estamos haciendo talleres en colegios, ahora estamos trabajando con el gremio docente en algunas cosas que nos atraviesan conjuntamente, empezamos a trabajar con otros fueros también. Entonces, yo creo que lo que nos significó eso fue esto de, bueno, salir y mostrar. Y no siempre lo que uno va a mostrar es lo que el resto de las personas quieren ver, pero es mejor mostrar que esconder, porque cuando no decimos qué estamos haciendo, parece que no estamos haciendo nada. En cambio, cuando nosotros contamos lo que estamos haciendo y cuánto estamos trabajando, podemos empezar a discutir otras cosas y en otro plano. Así que en eso fue una experiencia muy positiva. Y termino brevemente con esto. Todas las cosas que encaramos con la oficina judicial creo que están atravesadas por un solo principio, que es el de la empatía, que nos falta bastante, creo yo, a los judiciales, porque estamos tan acostumbrados a ser endogámicos, a hablar entre nosotros, a comunicarnos entre nosotros, que nos olvidamos, insisto, no de mala voluntad, sino por costumbre y tradición cultural, de que todo nuestro trabajo está orientado a personas que la están pasando sumamente mal. La están pasando tan mal que nosotros desde nuestra realidad socioeconómica no tenemos dimensión de lo mal que la están pasando. Entonces, empezar a incorporar la empatía como principio rector desde la notificación hasta el veredicto y la sentencia de todas las acciones que realizamos, a mí me parece sumamente importante y es lo que en mi circunscripción tratamos de construir todos los días con la oficina judicial desde que llegamos, y lo primero que hacemos es sentarnos en una mesa y tratar de tomarnos unos mates o por lo menos decirnos buenos días y tratarnos bien entre nosotros, hasta tratar bien a todas las personas que se comunican y que se acercan al fuero penal. Muy bien, gracias. No, está bien, perfecto, Leticia. Pasando a Gabriel también, ¿no? Poder compartir alguna experiencia concreta donde puedas dar detalles de la acción, de con quiénes la hicieron, cuáles fueron los aliados. Experiencia. Y el momento del veredicto, el momento más fuerte, todo lo que han estado en juicio por jurado saben lo que es. Comenzamos a ver cómo la gente se comenzaba a conectar a nuestro canal. Llegamos a tener 700 personas chateando simultáneamente. El video hoy día tiene 23.000 visitas y según la réplica que hicieron los canales de televisión, llegamos a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas pudieron ver lo que pasó en un juicio, lo que dijo el jurado popular. Obviamente por razones de seguridad no mostramos el jurado, pero hizo el momento más fuerte, porque era compartir en tiempo real lo que estamos trabajando. ¿Podrías ponerle play? Estos son los primeros 3 veredictos de las 3 primeras circunscripciones de Mendoza, que cada uno hizo un juicio. El señor presidente del jurado han llegado al veredicto. Puede darle a la señora secretaria el sobre, así lo verifico, y después le voy a pedir por favor que lea. Mientras pasa acá el silencio, este fue el lugar donde estuvieron en Mendoza el año pasado los que compartieron el encuentro con nosotros. O sea, el mismo salón lo estamos usando para juicios por jurados. Muy bien. Todo eso que ven ha sido hecho con material del Poder Judicial. Vamos a pedir que lo lea en voz alta y clara. Señor Pocovi, póngase de pie, por favor. Escuche lo que va a decir el señor presidente del jurado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Alberto Sebastián Peteán Pocovi culpable del delito de homicidio criminis causa para lograr su impunidad y por haber sido cometido en perjuicio de personal policial conforme al requerimiento de la acusación. Damián Augusto Ortega Aragonesi, culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Julio Abel Mendoza González,
culpable del delito de homicidio agravado Luciano Ezequiel Uno Millicay. puede llegar a acercarse a tribunales que lo pueda ver desde su casa, desde su teléfono. Era increíble ver cómo estábamos con el panel de control, con la gente de la Secretaría de Información Pública de la Corte, y veíamos gente colgada hasta de Estados Unidos, algunos en Italia y en España. Eso es muy gratificante porque es transparencia, es la transparencia del sistema. Jurados implica que el pueblo se involucra en lo que era el menos transparente de los poderes, o el que parecía el menos transparente. Hoy en día tenemos democracia directa dentro del Poder Judicial y con esto se lo transmitimos al resto de la población. Entonces creo que es una manera de compartir y comunicarse con la sociedad realmente única. Muchísimas gracias. Pasemos entonces, Pablo, compartinos lo que venís a contarnos también de Mendoza. Bien, bueno, el panel, uno de los temas era esto del fortalecimiento de la relación con la comunidad. Nosotros, como dijo Gabriel, hace un poco más de año y medio que estamos con la implementación de la oficina judicial. Entonces todavía estamos con el acomodamiento, el procedimiento y demás. Entonces por ahí yo comparto lo que decía Leticia, sería muy bueno trabajar con organizaciones, estar más cerca y demás, pero sinceramente la realidad nuestra todavía es difícil porque estamos en la parte más gruesa, podría decir, la obra gruesa del desarrollo de la oficina judicial. Pero este año yo creo que se hizo algo, o sea, veo que hay dos acciones concretas que me parece que son como disparadores que en base a lo que yo pienso van a fortalecer esa relación con la comunidad. Porque primero en septiembre de este año la Corte en pleno sancionó una acordada por la cual los ministros de la Corte definen la visión, la misión, los objetivos de la Corte. Por ende, no estamos las oficinas judiciales de la Corte exentos de esa acordada, es decir, alcanza todas las dependencias. Dentro, esto lo quiero decir como lo dice la acordada, encontramos en la visión el ser y ser vistos como un poder judicial accesible, con vocación de servicio, compromiso en la acción y comunicación transparente con la sociedad. Y dentro de los objetivos estratégicos está aumentar la confianza de la comunidad en la justicia y satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios con una tutela efectiva de los derechos. Esto, ¿qué pasa? Se nota en la experiencia, esto desde verlo, digamos, en el día a día. El personal que integramos las oficinas judiciales venimos de otro mundo, es decir, las palabras usuario, satisfacción, comunidad, son de otro ámbito, es decir, adentro de mi trabajo esas palabras no existían, es algo nuevo. Yo acá escuchaba al profesor que viene de Canadá, al presidente del Tribunal Supremo y demás, usar esas palabras, y los demás, muchos también, hablar de usuario, confianza, comunicación empática, y eso la verdad que para nosotros es novedoso. Entonces, esa acordada es el primer disparador. También nos encontramos certificando calidad, que es otro proceso que creo que se está haciendo y fortalece también eso, de decir que nosotros, personal de la oficina judicial, incorporemos que el servicio nuestro es para eso, para el usuario. No es para yo ver menos expedientes o legajos arriba de la mesa o para poder salir rápido o irme antes. A ver, trabajar para el usuario, yo estoy convencido que es lo mismo, a la larga va a ser que yo no tenga legajos, pero en mi mente no está solo eso, sino está ver al otro, ver a la persona que está involucrada en el procedimiento. Que no son solo imputados, testigos, víctimas, hay un montón de oficinas anexas, la Dirección de Derechos Humanos, la Oficina de la Mujer, modernización, hay un montón de actores, usuarios de nuestro sistema involucrados. Entonces eso ha sido un disparador y el otro, y muy corto. Desde que implementamos esto y tuvimos la oportunidad de que algunos directores de oficinas judiciales fueran a darnos su experiencia, el encuentro del año pasado, se insistía mucho con la capacitación, es decir, necesitábamos capacitación
para poder incorporar esto, el lenguaje, nuevas técnicas, nuevas ciencias. Y la Suprema Corte también, en convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, pero con la Facultad de Ciencias Económicas, algo que cuando se comentó era la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, es la Facultad de Ciencias Económicas, se está haciendo una capacitación para administradores y personal, alguna parte, la idea es continuar, en la cual los módulos son dirigidos por licenciados en Administración, en Economía, sociólogos, licenciados en Psicología, comunicadores. Entonces, eso de a poco, pareciera una tontera, pero de a poco, esto en una charla de oficina ya se empieza a escuchar, ¿no? Que los usuarios definamos herramientas que a lo mejor acá para algunos es una herramienta común, por ejemplo, la voz del interesado, lo dio una licenciada en Administración. Gracias a eso, hoy en la oficina judicial tenemos un esquema identificando usuarios, identificando los momentos de verdad de esos usuarios. Entonces, bueno, yo creo que eso han sido acciones concretas en pos o como sembrando esto de poder en algún momento fortalecer la relación con la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Por último, entonces, Sebastián, que nos puedas contar la experiencia concreta acá de tu ámbito de trabajo del Ministerio Público Fiscal. Bueno, en mi caso yo comencé a trabajar hace alrededor de 5 años, 6 en el Ministerio Público Fiscal y era un momento donde estaba en vigencia el proceso de reforma para la implementación de la reforma procesal penal. Yo me encontré con una decisión política muy clara del fiscal general, José Jerez, que era hacer de la comunicación una fortaleza del Ministerio Público Fiscal. Hablo de decisión política porque para mí las decisiones políticas son un modo de entender, comprender y de respaldar sobre algo determinado que se planifica en la gestión de un organismo. Entonces había una clara decisión política de que, por lo que implicaba la reforma, el rol que le otorgaba al Ministerio Público Fiscal, por el protagonismo que adquirían los fiscales, era indispensable que la comunicación comenzara a tener un rol importante. No era el más importante, obviamente, pero sí darle un protagonismo. Además de esto, era necesario que esa comunicación tuviese la capacidad de diseñar herramientas, de pensarse y de planificarse, de modo tal de erradicar completamente algo que era de manual del viejo sistema, que era que se habla a través de las sentencias. Por todo lo que eso implica, por todo lo que eso tiene en forma explícita cargado, digamos, si bien los fiscales no generaban sentencias, en el sentido que no las producían ellos, sí estaban muy impregnados de esta lógica y de todo lo que implica una sentencia judicial. Digamos, es un lenguaje, emplean un lenguaje que no se entiende, hay excesos de palabras, hay exceso de tecnicismos, hay mucha grandilocuencia, hay sectarismo. Entonces, todo esto había que comenzar a erradicarlo y comenzar a trabajar en productos que, en lo que respecta al uso del lenguaje, privilegiaran la simpleza. La simpleza a mí me daba la sensación, cuando comencé a trabajar en el Poder Judicial, de que tenía, para quienes estaban en el Poder Judicial, una carga peyorativa. Y la verdad que yo venía de ámbitos de comunicación donde la simpleza es todo, es un bien muy preciado, porque la simpleza en el lenguaje permite empoderar a las personas. Cuando uno escribe o edita una noticia, está pensando en que esa noticia la pueda comprender un abogado, un ingeniero, una ama de casa, una empleada doméstica, un albañil, un colectivero. Digamos, poder elaborar un producto que va a ser comprendido por cualquiera, más allá de lo que haga y a lo que se dedique, es una gran satisfacción. Fue algo esto que me sorprendió mucho, porque realmente yo venía con esta carga de que la simpleza es todo y acá me encontré con que, bueno, ser simple no está tan bien y hablar en forma simple tampoco está tan bien. Entonces hubo que comenzar todo un trabajo, todo un proceso en la elaboración y en la producción de los contenidos que hoy en día hace el Ministerio Público Fiscal, privilegiar la simpleza como
un bien al momento de comunicar. Muy bien, muchísimas gracias a los 4. Vamos a ir cerrando entonces con un último bloquecito para que nos compartan, justamente en esta instancia del compartir. Contaron cada uno alguna experiencia concreta en relación a la temática y ahora nos queda por ahí compartir aquellas cuestiones que por ahí no funcionaron, no salieron bien. Esto que también que decía nuestro compañero de los exitosos fracasos, ¿no? Que sirve para que quienes están escuchando puedan tomar alguna cuestión y puedan aprender sobre el error nuestro en este caso. Leti. Bueno, siguiendo con esto que les comentaba de rendir cuentas y abrir un poco la información hacia la comunidad, yo creo que lo que fracasamos bastante, y le tengo gran admiración a Sebastián porque es la persona que menos fracasa en eso, en el Poder Judicial, es en generar interés sobre lo que vamos a compartir, que probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Con que nosotros tenemos puesto un saco de grandilocuencia enorme, entonces por eso nos cuestan también tanto estos paneles, ¿no? Esta cosa de tener 3 minutos para una abogada es fatal, porque querías hablar 40 minutos y probablemente ibas a decir lo mismo que podías decir en 3, pero lo querías decir en 40 porque estudiaste 20 citas en latín. Tiene un cronómetro, yo quiero señalar acá, Sí, pone el cronómetro. Pongo el cronómetro. Entonces, para mí el desafío, el fracaso exitoso sí, por esto que les decía antes, que en realidad nosotros cuando hicimos esta actividad generamos interés y eso fue importante, generamos que personas de Neuquén fueran al interior, que yo me imagino que acá hay mucha gente del interior de sus provincias y una cosa es ser de la capital y otra ser del interior en todas partes del mundo, me parece. Entonces, que se hayan trasladado al interior a ver algo que íbamos a hacer también fue importante. En lo que nosotros fracasamos o no supimos sostener, y me parece que es lo que tenemos que debatir, es en cómo darle densidad a esa noticia, ¿no? En cómo convertir ese hecho concreto que pasó en un momento en un debate un poco más profundo de esto que les decía, ¿por qué es bueno que el fuero penal tenga poco trabajo? Porque es una gran noticia que el fuero penal tiene poco trabajo, porque quiere decir que no tenemos una sociedad tan conflictiva desde la violencia. Pero toda esa parte nos falta a nosotros para transmitir. Nos quedamos en que, mirá, que dijo que yo trabajo 3 minutos por día. Y no pensamos, qué bueno, ¿no? Porque si estoy trabajando 3 minutos por día es que mi comunidad es una comunidad realmente pacífica. Y capaz que, entonces, primero eso, darle otra densidad a estas cuestiones y mantener el debate en lo público, porque para mí es la única manera de vencer la permanente deslegitimidad que existe sobre el Poder Judicial, porque la deslegitimidad sobre el Poder Judicial se construye sobre la fake news o sobre la anécdota, no sobre lo que hace el Poder Judicial todos los días. Y un segundo punto, que esto ya es como no sé si es un fracaso o una cuestión inexistente, pero que a los penales sobre todo nos interpela para mí, a quienes trabajamos en el fuero penal, es que tenemos que empezar a pensar que trabajamos en el sistema judicial. Está bárbaro, ¿no? Como tener sectorizado, yo estoy en el Ministerio Público, yo estoy en la defensa, yo estoy en el fuero penal, pero para la persona usuaria tiene un problema. No se lo dividas en, bueno, esto es en familia y esto andate a laboral y esto presenta una denuncia penal y bueno, dentro de 10 años a lo mejor te damos alguna respuesta. Tenemos que empezar nosotros a pensar más en sistema, nos cuesta mucho el diálogo interno a los judiciales y las judicialas, no sabemos qué hace el fuero de familia por más que está al lado nuestro, no sabemos cómo trabaja laboral, venimos a estos espacios y decimos, mirá, también había oficina judicial en civil, porque estamos muy aislados. Entonces, creo que el gran desafío, que es un fracaso en este momento de nuestros sistemas, es ese, tener un sistema que dialogue más hacia adentro y entender que la independencia tampoco es aislamiento. Hoy en día los poderes ejecutivos tienen enormes espacios, como Neuquén Labs, que pueden brindar un trabajo colaborativo muy importante para ayudarnos a nosotros en lo que más nos cuesta, que es ser simples, transmitir ideas y mantener los debates a nivel comunitario. Muchísimas gracias, Leti. Gabriel, tus palabras, tus éxitos o fracasos, alguna cuestión que quieras compartir respecto a la experiencia.
Me gustó lo de exitoso fracaso y va con una anécdota similar al video que pasé. Hay un veredicto que no está ahí porque no hubo veredicto. Tuvimos un famoso caso que salió en los periódicos nacionales de un jurado estancado. Y nosotros, en el afán de comunicar, de pasar a la última etapa, de comuniquemos todo, cometimos el error de no comunicarnos entre nosotros. Lo que decía Leti recién, esa falta de comunicación entre judiciales. Entonces, la persona que estaba oficial de custodio, la chica que estaba de oficial, en un momento el jurado pasa un sobre, va el juez y el sobre era, claro, que no se habían puesto de acuerdo. Pasó el sobre y dijo alguien veredicto. Entonces comienzan a levantar el canal de YouTube en unos instantes el veredicto. Era un caso muy, muy polémico, se ha colgado todo el mundo. Todo el mundo ya, nosotros repartimos el link, lo vamos viralizando. Me comienzan a llegar mensajes, ¿qué pasa? Yo no podía decir nada, que el jurado estaba estancado. Y de repente nos damos cuenta de la desformalización es fantástica. Pero incluso cuando nos comunicamos entre nosotros tenemos que tener unas mínimas reglas. Y esto era de ese furor de querer compartir lo que hicimos, nos olvidamos de comunicarnos hacia nosotros mismos. Y ahí es donde dijimos, bueno, volvamos al viejo término foja cero, pero bueno, todavía sirve, y decir, ¿qué ganamos con esto? Sabemos comunicar, la gente nos pedía a gritos, ¿qué pasó con el caso? ¿Qué pasó con Claudia Cortés? ¿Qué dijo el jurado? Y nosotros no quedamos mal, porque terminó siendo un éxito, porque bueno, el MPF con muy buen tino no decidió seguir la acusación en contra de esta mujer, pero los periodistas no podían entrar, nosotros estábamos como abejas corriendo de un lado a otro, viendo cómo frenábamos todo por un pequeño error de comunicación. Entonces, terminó siendo un éxito porque, bueno, el caso llegó a un buen puerto, la comunicación quedó bien, o sea, se entendió el porqué, pudimos comunicar y transmitir bien a la gente qué había pasado, que era una cuestión técnica única casi en el país, no sabíamos otros casos de jurado estancado, pero nos sirvió para que nunca más cometiéramos ese error. Del juicio 4 en adelante, aprendimos a hablarnos y decir, Juan, decile a Lucía que ella se encargue de armar la sala, yo genero el link y vos acompañás a los jurados. Y de esa manera dijimos, la comunicación es primero hacia adentro para poder comunicar bien hacia afuera. Muy bien, muchísimas gracias. Pablo, tu exitoso fracaso. Bueno, fracaso. La palabra fracaso no me gusta mucho, pero bueno, algo que salió mal. Cuando empezamos, que fue totalmente algo, el 4 empezamos, pero hay una previa, el 4 empezamos, bueno, en el afán de haber reunido todos los juzgados en uno, crear la oficina judicial, hubo que reorganizar la estructura sobre una estructura diseñada para otra cosa. Por suerte el año que viene ya nos vamos a un edificio nuevo diseñado para un sistema de oficina judicial y los sistemas, se está diseñando un sistema único y demás, pero bueno, el día 4 no iba a estar nada de eso y pensamos que era viable con la carga de trabajo que maneja la primera circunscripción de Mendoza, porque es cierto, yo veo que hay realidades distintas, bueno, eso por un montón de cosas, que era probable darle vía o curso al sistema oral de audiencia y de darle trámite a toda audiencia sin generar las casillas de prescripción o de esto no es prioridad. Es decir, nosotros el trámite es lo mismo un hurto en tentativa de un queso en un supermercado que tiene 20 guardias de seguridad a un homicidio agravado. O sea, se gestiona todo, sí con prioridades por ahí en el tiempo, pero se le da gestión a todo. Y en la costumbre de los juzgados, de los fiscales y demás, le quisimos dar trámite a todo con los expedientes. Que creo que Juan Pablo y Buki tuvieron la suerte de entrar a esa oficina que era la encargada de fijar audiencia y vieron las columnas de papel que había. O sea, era imposible. Realmente había una cuestión que el personal estaba totalmente obnubilado y perdido. O sea, expedientes de 10 cuerpos mezclados con expedientes correccionales de 15 fojas. Y yo siento algo, que nosotros, cualquiera, por lo menos en nuestra oficina, si tenés el expediente, lo querés leer, es como un helado que te ponen cuando hace calor, o una Coca-Cola. Vos que no podés tenerlo ahí, no verlo. Y descubrimos que sí se puede. Hoy en día los legajos de gestión, en el camino al expediente digital, pueden tener 10 fojas y estamos trabajando para que tenga menos.
Y las audiencias se hacen igual y no pasa nada, o sea, todo, y es mejor, porque uno por ahí tiene un volumen de esto y capaz que son 30 trámites. Y realmente en ese principio fue una cosa realmente impactante y realmente agradezco a Buque y a Juan Pablo que en ese momento dijeron, chicos, esto revéanlo porque la verdad no es muy viable. Así que bueno, eso fue un exitoso fracaso. Bueno, muchas gracias. Sebastián. Bueno, cada vez que Boca pierde con River, yo le digo a mi hijo, el éxito y el fracaso son dos impostores. Es una frase que se le atribuye a Borges. Y digo, la comparto también con ustedes para que la tengan ahí guardada. En el caso nuestro trabajamos principalmente con un formato de noticias en materia de comunicación. Elegimos la noticia porque definimos el público que era prioritario para nosotros, el público ajeno al Poder Judicial. Esa era nuestra prioridad. Por eso trabajamos con un formato de noticias. Porque es un formato amigable y porque además, esto hay estudios hechos en Argentina y en distintos países de Latinoamérica, en las últimas décadas viene incrementándose la demanda de parte de los medios hacia los organismos oficiales y hacia las empresas privadas de información oficial. No hablaría de demanda, sino de dependencia, mejor dicho. Cada vez hay una dependencia por distintas razones en los medios de comunicación de tener información oficial. Por eso trabajamos con el formato de noticias. Porque además, volviendo a la decisión política que había tomado el fiscal general, estaba claro que primero en la Fiscalía no iba a haber voceros, digamos. El rol principal en un sistema penal acusatorio lo tiene el fiscal del caso sobre todo, y era ella, quienes se tenían que encargar y asumir el protagonismo de comunicar lo que se hacía con las investigaciones penales. Porque además son funcionarios públicos y tienen una responsabilidad. Y lo otro era que la Oficina de Comunicación e Imagen no iba a manejar como una mesa de entrada para gestionar pedidos periodísticos. Entonces lo que hubo que hacer para cohesionar todo esto fue definir una rutina de producción dentro de la Oficina de Comunicación e Imagen. Una rutina de producción que está determinada, que tiene pilares y en la cual permanentemente estamos midiendo los resultados que se obtienen con distintas herramientas. Más allá de todo esto, y yendo a los fracasos y los éxitos, obviamente un Ministerio Público Fiscal es un organismo propenso a las crisis comunicacionales, sobre todo. Las crisis generan incertidumbre, perturban, surgen amenazas y también aparecen muchas urgencias. El aprendizaje, y esto hay mucha bibliografía escrita sobre todo de Mario Riorda, un gran politólogo y profesor universitario, de las crisis se sale con certidumbre, brindando certidumbre. No hay otra opción. Entonces, esto es algo que permanentemente tenemos presente cada vez que tenemos una crisis. Y lo otro, que también queda como para seguir trabajando, es que la unidad de criterio que debe prevalecer en un Ministerio Público Fiscal y que comprende también la dimensión comunicacional, es algo en lo que todavía queda por avanzar un poco más. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo a los cuatro. Es súper importante pensar lo comunicacional dentro de estas prácticas. Yo soy comunicadora social y me interesa muchísimo porque cuesta muchas veces dimensionar cuánto de cualquier acción, de cualquier ámbito público tiene de comunicacional y cuán importante es la gestión. Sí. Es una cosita a agregar que me quedó ahí porque creo que es importante teniendo en cuenta que estamos con hombres y mujeres que trabajan mayoritariamente en oficinas judiciales. Sin lugar a dudas, tienen un rol muy importante desde lo material y desde lo simbólico para el sistema penal acusatorio y creo que la dimensión comunicacional hay un patrimonio ahí por explotar en el ámbito de las oficinas judiciales para poder potenciar y para poder también comenzar a generar y a disputar nuevos sentidos. Seguramente eso obligue al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa también a tener que trabajar de otro modo y a repotenciarse permanentemente y retroalimentarse permanentemente. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso entonces para
para Leticia, Gabriel, Pablo y Sebastián. Cerramos así esta primera jornada del Encuentro Nacional. Muchísimas gracias. Un aplauso entonces.